Año, bienvenidos a un nuevo video acerca de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que duró desde 1939 hasta 1945. Hubo dos bandos enfrentados. El primero va a ser el nombre de los aliados, ¿sí? Que estaba integrado por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. El otro va a recibir el nombre de Eje, que era el eje Berlín, Roma y Tokio. Los países miembros van a ser Alemania, Italia y Japón. La situación previa al conflicto. Hubo muchas causas que llevaron a este conflicto armado. Por ejemplo, el resentimiento alemán. Alemania había sido vencida en la Primera Guerra Mundial y fue obligada a firmar un tratado de paz humillante, conocido como el Tratado de Versalles. La idea de Hitler era vengarse por el trato que recibió su país. Otra causa fue la ansia de territorio por parte de Alemania y de Japón, además de querer dominar, ¿sí?, Europa y Asia respectivamente bajo el dominio militar. Otra causa fue la invasión de Alemania a territorios como puede ser Austria, territorios checos y sobre todo la invasión a Polonia. Acá hay que destacar que Alemania había firmado un tratado secreto con la Unión Soviética conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto aseguraba la neutralidad entre ambas naciones. Y otra cuestión a destacar es el fracaso de la Sociedad de las Naciones. Nunca supo cómo hacerle frente a esta Sociedad de Naciones a las ofensivas alemanas, ¿sí? Nunca supo cómo parar ese ansia de expansionismo alemán, italiano y japonés. Y para mí la causa más importante tiene que ver con que la Segunda Guerra Mundial es un enfrentamiento ideológico entre tres sistemas totalmente distintos: el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, el sistema comunista por parte de la Unión Soviética y el liberalismo capitalista y las democracias liberales que estaba a cargo de Francia, Inglaterra y sobre todo los Estados Unidos cuando ingresa la Segunda Guerra Mundial. Hay varios movimientos previos a la Segunda Guerra Mundial. El primero es la invasión de Japón a Manchuria, lo que sería la actual China. Como Japón es una isla, necesita un territorio fértil donde cultivar y justamente la región de Manchuria es muy fértil y decide invadirla. Además tenemos Italia, que invade Etiopía con lo que sería el duce, quería demostrar, ¿sí?, su poder, que era una persona muy temida en Europa, y invade a un rival menor y termina siendo sancionada Italia por esta ofensiva, pero no tiene ninguna consecuencia. El inicio del conflicto en sí se da cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Este es el considerado detonante de la guerra, ¿sí? Ahí siempre hay un pero en todo. Alemania había dividido Polonia con la Unión Soviética, recuerdan, en el pacto Ribbentrop-Molotov. Una parte se la queda Alemania y la otra la Unión Soviética, ¿sí? Esto va a ocasionar justamente la guerra porque Polonia tenía un tratado con Francia y Reino Unido de lo que sería la ayuda mutua, ¿sí? Entonces Francia y Reino Unido, al ver que Alemania invade Polonia, le declaran la guerra a los nazis, ¿sí? Acá vemos unas imágenes de lo que es la invasión alemana a Polonia. No le va a durar mucho tiempo la resistencia polaca porque su ejército está muy, pero muy mal preparado. Bueno, una vez que domina Polonia, Alemania se va a lanzar a las campañas de Noruega y Dinamarca. Dinamarca va a ser vencida prácticamente a los pocos días y Noruega va a durar un poco más, va a durar 2 meses, pero la resistencia va a ser muy pero muy débil para lo que es la ofensiva alemana, que tiene un poder de fuego muy fuerte, ¿sí? Después va a iniciar acciones militares contra Francia y los Países Bajos y los va a terminar conquistando, pero con una facilidad muy, pero muy asombrosa. Ustedes acá están viendo imágenes, ¿sí? La bandera nazi, atrás la Torre Eiffel, Hitler, la Torre Eiffel, y van a ver que hay una fotito a color. Ese, ese vagón es donde se firmó el Tratado de Versalles, donde Alemania fue humillada en 1918. ¿Qué va a hacer Hitler? Le va a pedir la renuncia, ¿sí? Que renuncian a todo, porque el gobierno francés se va de París directamente. Va a decir que, bueno, ustedes se van, vamos a hacer un acuerdo, un tratado de paz, yo voy a dejar al pueblo francés tranquilo, pero te voy a humillar como vos me humillaste a mí en ese mismo vagón. ¿Se entiende? Hitler estaba dando un mensaje muy importante al mundo. Y bueno, 3/5 partes del territorio francés van a ser parte de Alemania,
¿sí? Y en el sur va a quedar un gobierno francés con capital en Vichy, que este va a ser un gobierno títere, colaboracionista con los nazis. Y acá estamos viendo un mapa europeo, ¿sí? Donde todo lo azul es la alianza de los ejes, ¿sí? Del Axis, como se le conoce en inglés. Y estamos viendo acá también que lo rojo es Gran Bretaña y la Unión Soviética, solo lo que quedaba de los aliados. Era todo dominio nazi, ¿sí? Tenemos ofensivas soviéticas y la Unión Soviética también se va a lanzar a empezar a atacar porque está viendo que si se queda de brazos cruzados, próximamente va a ser invadida por Alemania, ¿sí? La primera anexión va a ser la de Finlandia, que va a ser una guerra muy pero muy cruel y muy dura, porque se da en un invierno muy fuerte, en finales de noviembre de 1939 y marzo de 1940, ¿sí? Después tenemos lo que sería la anexión de territorios bálticos por parte de la Unión Soviética. Italia no se va a quedar atrás, sí, va a empezar a invadir el sur de Francia y va a intentar atacar Grecia y también Egipto, pero va a terminar fracasando. Son desastres militares y va a tener que intervenir Alemania. Acá claramente vemos que Alemania es la líder, ¿sí? De su alianza militar porque Italia no tiene un buen ejército. Y el punto de inflexión de la guerra es justamente en 1941, cuando los alemanes deciden invadir la Unión Soviética, ¿sí? Violando el pacto firmado, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿sí? Porque querían más territorio, ¿sí? Ya había dominado, como bien vimos en el mapa, lo vuelvo a poner para que vean, ¿sí? Todo lo azul era de Alemania y sus aliados, o sea, necesitaba más territorio, necesitaba eliminar a la Unión Soviética para finalizar la guerra, eso era lo que les faltaba. Bueno, finalmente ese es el punto de inflexión porque los soviéticos, al ver que los alemanes están yendo para Rusia, van a abandonar sus ciudades y no le van a dejar alimento a los alemanes. Esto va a ocasionar que la logística empiece a fracasar porque movilizar un ejército enorme requiere de comida, la comida se saquea de las ciudades y al no tener nada van a empezar a tener problemas, ¿sí? Y al ver estos problemas los soviéticos van a empezar a atacar a los alemanes. Y esto impidió que los alemanes tomen ciudades claves como lo eran Leningrado y Moscú, ¿sí? El 6 de diciembre de 1941, tropas soviéticas expulsan de afuera de Moscú a los alemanes, ¿sí? Alemania no va a atacar más. Esta operación se la conoció como Operación Barbarroja por parte de Alemania, que quería atacar tres puestos claves: Stalingrado, Leningrado y Moscú. Ya vimos que en Leningrado y en Moscú van a fracasar. Más adelante les cuento qué pasa con Stalingrado, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que en 1941 es un año clave, porque Japón, ¿sí? Una vez que estaba peleando con China, decide atacar por sorpresa Pearl Harbor en Hawái. Pearl Harbor era una base de Estados Unidos, ¿sí? Entonces Estados Unidos era neutral, le declara la guerra a Japón, Gran Bretaña también le hace lo mismo, y al ser aliada Japón de Alemania e Italia, le declaran la guerra a los Estados Unidos. Un problema muy grave que va a enfrentar Alemania, ¿sí? Recuerden que también Estados Unidos había ingresado en la Primera Guerra Mundial como rival de Alemania y termina siendo derrotada la alianza alemana. Y bueno, tenemos varios frentes. El primero es la Guerra del Pacífico, justamente donde fue bombardeada Hawái, Pearl Harbor. Acá tenemos triunfos de los británicos que logran frenar el avance de los japoneses porque iban directo a lo que sería Australia, ¿sí? Y bueno, Estados Unidos era una potencia en todo tipo, ¿sí? Ya sea en la marina, en la aviación y obviamente el ejército regular, y van a terminar triunfando en lo que sería la Guerra del Pacífico. Y en 1942 tenemos los primeros ataques aéreos a lo que sería la actual Alemania, en la ciudad de Colonia, ¿sí? 1000 bombarderos. Esta es la primera batalla en el territorio alemán. Siempre Alemania había ido a invadir otros territorios. Esta es la primera batalla que se da en territorio alemán. Bueno, otro frente es el norte de África, ¿sí? Que fuerzas anglo-estadounidenses lograron series de triunfos muy importantes en el norte de África. Esto hizo que las fuerzas armadas de los franceses en Vichy, que eran colaboracionistas con los nazis, no pudieran resistir. Entonces Hitler decide invadir toda Francia
y quedarse él con su ejército, ¿sí? No obviamente él físicamente, sino su ejército defendiendo lo que sería el sur de Francia para evitar una invasión allí. Bueno, la contraofensiva soviética va a terminar en una ciudad clave que es la de Stalingrado, en el río Volga. Es una de las batallas más sangrientas en este conflicto, y las fuerzas alemanas van a terminar siendo vencidas y van a pedir la rendición, se van a rendir. Es el único ejército alemán que se va a rendir en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es un hecho muy, pero muy impactante que se rindan los alemanes. Vamos a ver acá las imágenes, están viendo, ¿sí? Cómo se rinden los alemanes. Y acá ven que la bandera soviética está recuperando la ciudad de Stalingrado. Es un mensaje muy fuerte. Vemos sobre todo acá la destrucción masiva que sufrió la ciudad. Y vemos también las fotos actuales y las fotos de la época, comparando lo que fue y lo que es actualmente Rusia. Bueno, también tenemos la derrota italiana, porque ya Italia empieza a perder. Italia va a empezar a sufrir avances de los aliados en el sur, ¿sí? Esto hace que al invadir los aliados Sicilia, eh, intenten derrocar a Mussolini, y lo logran hacer. Entonces el mariscal de campo Pietro Badoglio utiliza su ejército para reemplazar la figura de Mussolini por la de él y rendirse ante los aliados. Bueno, Alemania se resiste a perder Italia, y las tropas alemanas toman el norte de Italia y ponen a Mussolini allí, porque estaba preso Mussolini, lo rescatan, lo sacan de la cárcel y lo ponen en el norte de Italia. Y bueno, ya tenemos finalmente lo que es el punto muy, pero muy clave, que es el día D, cuando más de 150.000 soldados desembarcan en las costas de Normandía, conocidos como el día D, el 6 de junio de 1944. Bueno, después de unas férreas batallas, logran romper el cerco alemán y liberan París el 25 de agosto, ¿sí?, de 1944. Y recién el 11 de septiembre de 1944 las primeras tropas estadounidenses llegan a Alemania. Ya en diciembre de ese mismo año, Francia, gran parte de Bélgica y el sur de los Países Bajos ya habían sido liberados. Los avances soviéticos también se seguían dando por el otro sector, ¿sí? Habían destruido lo que serían las guarniciones alemanas al este de Bielorrusia, que ahí se abastecía el ejército. Ya estaban liberando Polonia, ¿sí? Imagínense, ya también habían sacado a los alemanes de Rumania, empezaron a retroceder los alemanes. Y el fin del Tercer Reich se da justamente cuando a mediados de febrero empiezan a bombardear ciudades alemanas, empiezan a desembarcar y cruzar el río Rin, ¿sí? Y el 16 de abril de 1945 los soviéticos van a rodear a las fuerzas alemanas en Berlín, ¿sí? Y bueno, Hitler se tiene que suicidar, ¿sí? Porque se sabía que si quedaba vivo iba a tener que enfrentar todo lo que hizo, todo lo malo. Y el 7 de mayo de 1945 Alemania se rinde incondicionalmente ante los aliados, y el 9 de mayo se rinde ante los soviéticos en Berlín. Y aquí vemos unas imágenes de cómo los estadounidenses liberan Berlín, ¿sí? Vemos ahí que están firmando, cómo firma la rendición Alemania, vemos la ciudad de Berlín destruida y también soldados alemanes rindiéndose. Vemos el antes y el después de cómo quedó la ciudad de Berlín, ¿sí? Vean la devastación, el destrozo que sufrieron los edificios, la arquitectura, las calles. Fue una guerra muy, pero muy devastadora en todo sentido, ya sea en las ciudades, en las personas, para todos. La humanidad termina siendo derrotada, ¿sí? No hay un ganador, ¿sí? Y bueno, también el Frente Pacífico se cierra con la derrota de Japón en lo que sería la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, ¿sí? Eh, bueno, hasta aquí ha sido todo. Les dejo unas imágenes para que vean cómo se festejó
la derrota alemana en la Segunda Guerra. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Saludos.